Buenos días, hoy día es miércoles de Contactología aquí en Franja Visual, hoy día es 2 de septiembre del 2020 y este es el programa de Yacle, nuevamente otra semana más de programa, estamos en formato audio y video actualmente, así que el día de hoy tenemos dos invitados desde Centroamérica, nos acompañan el día de hoy el doctor Aldo Ortiz de Guatemala y el doctor José Lai, que está él es peruano, sí, hemos compartido en algún momento clases en Perú y él está ahora en Nicaragua, o sea, lejos de casa, pero bueno, trabajando ya buen tiempo, él nos contará específicamente cuánto tiempo y cómo le ha ido por su tránsito en Centroamérica. Les voy a presentar, Aldo Ortiz es optómetra, ambos son optómetras. Él es optómetra egresado de la licenciatura de la Universidad Galileo en Guatemala, tiene un máster en dirección y producción de e-learning, es docente de la carrera de optometría desde el 2008, perdón, y es fellow de Yacle. El doctor José Lai también es optómetra graduado en el Perú. Él se desempeña como jefe del área de capacitación profesional en lentes oftálmicas y lentes de contacto en Óptica Matamoros, en Nicaragua, y es consultor de laboratorios LIOSA para Centroamérica de tecnología Freeform. Así que muy buenos días tanto a Aldo como a José. Muchas gracias por acceder a participar el día de hoy en este programa. Y los micrófonos para ustedes para que se presenten. Así que comenzamos por la izquierda, Aldo. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Gracias, Guillermo, por la invitación. Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes en Franja Visual. También compartir con José, que pues, tenía ya tiempo de no verlo y teníamos esa intención de poder charlar el día de hoy. Estoy muy agradecido con la invitación de estar nuevamente compartiendo micrófonos en Franja Visual. Gracias, Aldo. José, ¿cómo estás? Tiempo que no nos vemos. Creo que la última vez que nos vimos en un congreso de FEDOPTO en Bogotá, si no estoy mal. Bueno, con José tenemos una amistad de larga data, no por la edad, sino por mucho tiempo. Y bueno, él tiene tiempo viviendo en Centroamérica. Ha pasado mucho tiempo, pero se nos ha caído un poco el pelo, pero ahí vamos. Cuéntanos, José, ¿cuánto tiempo en Centroamérica? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Saludos, Guillermo. Gracias a Yacle, obviamente a Franja Visual también, en la radio. Doctor Aldo, gusto volver a estar en contacto con usted. Sí, bueno, acá en Nicaragua estamos ya, vamos a cumplir 7 años casi. Ya estamos bordeando los 7 años, en Centroamérica ya tenemos cerca de 15 años. Y bueno, eso hace pues que estemos fuera realmente de nuestro querido Perú los 15 años aproximadamente, ¿no? Feliz de estar aquí, mucho calor. Lluvias intensas, pero el calor es intenso, no como ahorita. Estoy seguro que en Perú están con frío, me acabas de mencionar que están creo que en 14 grados, pues abrigarse, pero nosotros al contrario, queremos estar con agua helada. Tú sabes que cuando comenzó este tema de la pandemia y estábamos nosotros terminando el verano, estábamos en marzo, terminando el verano, y bueno, todo el mundo pensó que iban a pasar, no sé, 15 días, no más de 30, y ya en pocos días, porque estamos en septiembre, en 21 días, aquí teóricamente inicia la primavera, o sea que ya hemos pasado dos estaciones, ¿no? Hemos pasado el otoño y el invierno, y vamos por la primavera y regresaremos hasta el verano probablemente, así que ha sido una etapa y vamos a conversar de eso, porque el día de hoy vamos a conversar de experiencias compartidas en contactología, ¿no? De la experiencia que cada uno de ustedes tiene en el manejo de los pacientes de lentes de contacto. Ambos, de alguna forma, José en el área de capacitación, que también es una forma de educación no formal, y Aldo en la parte de educación pues formal en la universidad con estudiantes, que a veces tiene sus diferencias y me imagino que el día de hoy, pues mucho más complicada la docencia formal porque las universidades en gran parte del mundo aún permanecen cerradas por temas de protección a los estudiantes. Así que vamos a comenzando a hablar por lo más sencillo que, entre comillas, que son los lentes de contacto blandos, ¿no? Digamos, los lentes de contacto blandos, porque la clasificación de los lentes hoy día es un poco más amplia. Tenemos los gas permeables de siempre, los lentes blandos con sus diseños tanto para astigmatismo como presbicia, los lentes híbridos que están en el medio de este escenario, los lentes esclerales que hoy día han tomado siglo XIX y hoy día
tomaron hace aproximadamente unos 8 o 10 años hacia adelante, del 2010 hacia adelante, pues han tomado una relevancia importante, digamos, de la mano con el desarrollo de la tecnología diagnóstica y los tratamientos oftalmológicos. Nos hemos hecho en ese caso una buena mancuerna con la oftalmología para darle mejor calidad de vida a los pacientes. Y comencemos con los lentes de contacto blandos, José. En el escenario que tú tienes, en el trabajo que tú desempeñas ahí en Óptica Matamoros de capacitación, me imagino que tú tienes oportunidad de entrenar a los profesionales con los productos nuevos. Cuéntanos cómo manejan ustedes el tema de los lentes, de la adaptación de lentes de contacto en Nicaragua. Bueno, gracias por la pregunta. Definitivamente nosotros hemos tratado de llevar o profesionalizar la carrera de optometría aquí en empresas. Todas nuestras ópticas ahora cuentan con lámpara de hendidura, algo que hasta hace 5 años atrás no las teníamos. En cambio ahora todos nuestros optómetras titulados, porque ahora pues apelamos a ello, ¿no? Optómetros titulados, ya no empíricos, y buscamos pues ir en ese camino. Sí, las adaptaciones de lentes de contacto tratamos de hacerlo lo más profesional posible. Un buen examen, una buena anamnesis, una buena historia clínica, exámenes con lámparas de hendidura casi obligados, definitivamente, para saber lo que es película lagrimal, el BUT, rompimiento de lágrimas, etcétera, pero tratando pues de hacerlo lo mejor que se pueda. Con respecto a las variedades de lentes de contacto blando con relación a las marcas, y que no las vamos a mencionar, claro está, el problema de acá de Centroamérica, en este caso de Nicaragua, es que las empresas tienen que apostar a una determinada marca. No están los laboratorios con sus oficinas, representantes aquí porque lamentablemente el mundo de la contactología en Nicaragua es muy bajo. No por los costos tal vez, sino porque tal vez nosotros mismos no hemos sabido culturizar a nuestros pacientes al uso o al cambio de anteojos a lentes de contacto, a migrar a lentes de contacto o compartir anteojos, gafas con lentes de contacto. Hemos tratado y estamos tratando pues de cambiarnos primero nosotros el chip y de poder promover más los lentes de contacto cuando el paciente realmente los pueda usar. No es vender, se adaptan. Entonces, vamos en ese camino. Para ser sinceros, hemos quintuplicado nuestras ventas en lentes de contacto y creo que vamos en buen camino. Todavía es poco. Queremos avanzar más porque en sí vamos en camino. Ok, Aldo, y en el caso particular de ustedes en Guatemala, que es, a pesar de ser Centroamérica y ser países relativamente vecinos, pues hay diferencias, ¿no? Yo sé porque he tenido la oportunidad de visitarlos en Guatemala, no he ido a Nicaragua, pero sí a Guatemala. Me parece, digamos, un clima cálido, gente muy cálida también. Y cuéntame un poco cómo es el tema de la adaptación de lentes de contacto, cuán proactivos, por ejemplo, son los profesionales o cuán proactivos son los estudiantes, futuros profesionales hacia la adaptación de lentes de contacto. Comenzamos con los lentes de contacto blandos, ¿no? Ok, sí, como les digo a mis estudiantes, el lente de contacto blando en gran porcentaje van a ser los lentes de contacto que van a estar adaptando. En realidad, como bien lo decía José, la proactividad que se tenga en la adaptación del lente de contacto es muy importante. Nosotros debemos de darle todas las herramientas desde el lado de la docencia a nuestros estudiantes para que ellos salgan bien formados y sobre todo conozcan las características de cada uno de los lentes de contacto para después poderlos prescribir con un buen examen, como bien lo decía José. La lámpara de hendidura es fundamental para poder hacer un buen examen, anamnesis, etcétera, pruebas de lágrima. En cuanto al crecimiento como tal, de 10 años para acá el crecimiento ha sido bastante bueno. Tenemos la posibilidad de contar con varios proveedores de distintas marcas de lentes de contacto y eso hace de que podamos tener variedad y poder hacer mucho más fácil la adaptación de los lentes de contacto. Muchos de estos proveedores también nos dan la posibilidad de darnos capacitaciones. Yo tengo armadas algún tipo de capacitaciones también en la universidad con cada uno de los proveedores para que los estudiantes vayan conociendo las características de cada una de las marcas y se vayan involucrando en el tema, ¿no? Que es importante no solamente hablarle del mundo de los lentes de contacto, sino que también que conozcan las características de cada uno de los lentes de contacto que se venden en el país.
Claro, ese es un aspecto importante, ¿no? El conocer, digamos, los productos que tiene el mercado ayuda mucho porque así yo puedo tener o puedo saber qué cosa, qué opciones tengo disponible. José mencionó, por ejemplo, las gafas y los lentes de contacto. Yo creo que en el escenario ideal, pues el uso dual, porque todo paciente que tiene algún tipo de defecto refractivo requiere una corrección óptica de forma, digamos, permanente, ¿no? Y permanente significa que va a tener que utilizar gafas aéreas o lentes de contacto o alternando, ¿no? A veces se dice cuál es su forma principal de corrección visual. Los anteojos, las gafas aéreas o los lentes de contacto, y vamos a encontrar que en el grupo de los pacientes miopes, generalmente pues la forma principal de corrección tiende a ser más los lentes de contacto que los anteojos, básicamente por el tema de estética. Cuando hablamos de corrección visual, ¿no? Nosotros sabemos, porque somos los profesionales de la salud visual, que los defectos refractivos básicamente generan defectos de desenfoque, ¿no? Y esos defectos de desenfoque son los que nos obligan a corregir los defectos refractivos. ¿Qué sucede, por ejemplo, con el caso del astigmatismo en Centroamérica? ¿No? Porque digamos, cada región como región o cada país como individual, y individualizando la situación, tiene características especiales, pero algunos estudios que se publican, como esta gráfica que tenemos aquí, en la cual se muestra, por ejemplo, que el 41% o más de los pacientes tienen astigmatismo mayores a 0,75. Nosotros habíamos hecho un estudio de 40,000 pacientes recopilando retrospectivo y habíamos encontrado que estábamos alrededor de 38%. Entonces, quiero que me cuenten un poco cuál es la situación del astigmatismo, porque ustedes ven pacientes y saben más o menos, 41 significaría pues que 4 de cada 10 que vemos todos los días tienen un cilindro de 0,75 más, ¿no? O sea, ¿cuál es la realidad, por ejemplo, en el caso particular de Nicaragua, José? Mira, la estadística que mencionas se ajusta bastante a la realidad. Yo te puedo decir, hoy día nada más hemos adoptado 2 pares de lente de contacto tórico, pero hemos atendido como a 10 pacientes, se llevaron anteojos, y de los 10 que se llevaron anteojos, 2 de ellos pues llevaron anteojos y lentes de contacto tóricos. Entonces sí se ajusta bastante, aunque parezca el 20%, pero sí se ajusta bastante a la realidad. Es un buen estudio, obviamente, pero también aquí va a que a veces por el alto costo, en el caso de Nicaragua es algo muy particular. Como no tenemos un representante de alguna marca que nos traiga lente de contacto tóricos, nosotros tenemos que traerlos propiamente dicho. Y los tenemos que traer y lamentablemente demoramos mínimo entre 6 y 8 semanas. Actualmente estamos bajando el tiempo, pero igual hablamos de 6 semanas como mínimo en traer los lentes de contacto o que lleguen aquí. Esa es una demora. El alto precio y la alta demora pues hace pues que a veces el paciente lo piense 2 veces, ¿verdad? Entonces ahí es donde tenemos un puntito débil que lo vamos a corregir y lo vamos a mejorar. Eso sí lo tenemos por seguro y damos por descontado que vamos a mejorar los tiempos de entrega. Ok, en el caso de Guatemala, Aldo, que digamos, hay representación, hay distribuidores específicamente en el país de lentes de contacto. Digamos, el surtido, el stock de lentes de contacto para astigmatismo les permite hacer una entrega relativamente corta en tiempo. ¿Es el astigmatismo realmente una relación de 4 de cada 10 personas o 3 o 4 de cada 10 personas en tu consulta, por ejemplo, entre los estudiantes? Ok, me parece una estadística muy acertada, entre 3 o 4 pacientes de 10 tienen astigmatismo. En relación a los proveedores, sí tenemos varios proveedores que nos pueden brindar lentes de contacto en un tiempo más rápido que el que tienen en Nicaragua. Sin embargo, siempre el lente tórico lleva un tiempo de entrega, ¿verdad? Tenemos algún tipo de stock de lentes de diagnóstico en los consultorios, los cuales nos hace pues que ese tiempo no sea tan pesado, ¿no? Porque el paciente ya está usando su lente de diagnóstico en un alto porcentaje con la graduación que es la correcta. Entonces eso hace de que el paciente pueda percibir el lente desde inicio, ¿sí?
En relación a lentes de contacto tóricos, siempre está la disyuntiva de que hay varios profesionales de la vieja escuela, de algunos empíricos, que en realidad no adaptan lentes de contacto tóricos, si bien les va, adaptan lentes de contacto blandos, y esta es una gran ventaja que tenemos como profesionales. Se los digo siempre a mis estudiantes, que ellos están formados para adaptar cualquier tipo de lente de contacto, y eso hace de que ellos hagan la diferencia. Y el lente de contacto con astigmatismo, muchos profesionales no se atreven, de repente por miedo o desconocimiento, a adaptarlo. Sabemos de que los astigmatismos arriba de 0.75 deben de ser corregidos definitivamente y no enmascarados con lentes de contacto esféricos, lo que hacían anteriormente, y la verdad es de que no se le brindaba la calidad, el confort y la agudeza visual que el paciente necesita. Entonces sí veo que es un tema muy importante. Nosotros tenemos algunas ciudades que tienen mucha altura. Yo viví más o menos 10 años en una ciudad con bastante altura, y no sé cómo será en Perú o en Nicaragua, pero la prevalencia de astigmatismo en ciudades altas, según algunos estudios, es bastante fuerte. Entonces sí se adaptaba a una cantidad de lentes tóricos bastante fuerte en ese tiempo. Aún sigo adaptando, pero en la capital se adapta, no tanto, se adaptan más esféricos que tóricos, pero esa es la experiencia que tuve al estar viviendo en ciudades con un poquito más de altitud. Lo de la altitud es yo no sé, habría que hacer un estudio porque en algunos escenarios es mito o realidad, ¿no? O sea, cuando tú escuchas a personas que en su geografía, como en el caso de Perú, por ejemplo, que tiene la cordillera de los Andes, o cuando tienen cordilleras o zonas digamos, como ocurre en Ciudad de México o Bogotá, que tienen pues 2.600, 2.800 metros sobre el nivel del mar, siempre se reporta lo mismo, ¿no? Incluso se asocia que hay más queratoconos en este tipo de poblaciones que en las poblaciones de costa. Y es como el queratocono, por ejemplo, es como un mito, no hay ningún, digamos, artículo científico que diga específicamente que la altura correlaciona con la prevalencia de queratocono, que es algo que estaría pendiente, ¿no? Estaría pendiente de la optometría de repente para que puedan tener esa información, sobre todo los países que tienen pues esa cercanía o esa facilidad de estar cerca a zonas que tienen una altitud significativa. Entonces yo creo que tenemos ahí deudas pendientes que cubrir en el corto plazo, ¿no? Antes de que se nos acabe los tiempos. Cuando hablamos, tú decías, Aldo, respecto al astigmatismo, que los de la vieja guardia a veces no adaptan lentes tóricos. Eso nos lleva a que si adaptan lentes de contacto y hay astigmatismo, ¿la preferencia es al lente gas permeable? ¿Eso es lo que ocurre? ¿O la adaptación de gas permeable es algo que tiene un nivel de penetración incluso menor? ¿Qué sucede, por ejemplo, en Nicaragua, José? Bueno, en Nicaragua, felizmente, durante un tiempo estuvimos adaptando lentes de contacto gas permeable. Es más, varios centros oftalmológicos de prestigio acá nos enviaban a sus pacientes luego de una cirugía de queratocono, o inclusive antes de, cuando les ponían los anillos esclerales, los anillos intraestromales en ambos ojos o en un solo ojo, nos los enviaban para que nosotros le pongamos lentes de contacto gas permeable, y nos iba muy bien. Sin embargo, el problema es que éramos una sola sucursal, y estar solicitando de tan poquito en tan poquito, pues simplemente, más los tiempos de demora de 2 meses aprox, y recuerda que no había forma de hacer un retallado, una rectificación de lente, etcétera, porque si queríamos hacerlo tendríamos que esperar otros 2 meses para que llegue. Eso hacía pues que los pacientes se sintieran un poquito incómodos. Felizmente, adaptaciones que tratábamos de cubrir, las cubríamos con los mejores cuidados del caso, y nos iba bien. Trabajábamos de la mano con los médicos oftalmólogos como debe ser, y la verdad que nos fue muy satisfactorio. Tuvimos bastante trabajo en ello, porque hay que llevarse bien con el área de patologías, ¿verdad? O de cuidado corneal, más allá de solamente el área refractiva. ¿Y para qué? Los gas permeables a nosotros nos funcionaron muy bien. Lamentablemente, desde el año 2000
se puede decir 2019, mediados, ya tuvimos que frenar un poquito porque no hay representantes acá, no hay forma de traer como quisiéramos y de emplear los lentes y distribuirlos como quisiéramos tampoco. Mucho Pero, menos, no hay link acá de lente de contacto pero esto es dentro de la, digamos, de la cadena en la que tú trabajas. Y por fuera de la cadena es igual, es peor, Peor, peor. Ok. peor, Y el porque por nivel de formación, claro, no se saben adaptar lente de contacto gas permeable. Como dijo Aldo, no saben adaptar ni siquiera lente de contacto blandos tóricos. Es increíble. La mayoría en su momento era de la antigua guardia, solamente lo convencional, o simplemente no adaptaban. Solo gafas, solo anteojos. claro, y el comentario es en buena onda, ¿no? Porque muchas veces este tipo de comentarios a veces pueden herir susceptibilidades, ¿no? Es decir, la vieja guardia no es porque, digamos, sus principios filosóficos de adaptación pueden haberse quedado un poco rezagados en el tiempo. Y sabemos que en la perspectiva de la educación, pues hay que estar continuamente reciclando conocimiento porque todo va cambiando. Pasamos digamos, en los últimos 70 años hemos pasado de los lentes blandos esféricos de EMA, cuando llegaron los hidrogel de silicona, hubo que aprender o reaprender la adaptación de hidrogel de silicona. Conversaba con alguien hace algunas semanas respecto a los lentes de contacto tóricos, de prisma balastre, los primeros que para estabilizarlos pues tenías que persinarte para ver si quedaba bien el lente porque no sabías si te iba a quedar bien, en algunos pacientes era mejor que en otros, era difícil, tenías que esperar 30 minutos de estabilización del lente de contacto para ver qué es lo que iba a pasar con el lente. Entonces, esa etapa ha cambiado significativamente y no nos podemos quedar en el tiempo, ¿no? Y a veces ciertos comentarios pueden sonar un poco discriminativos, pero no, la idea es de que esto sea digamos, una conversación abierta y expresión de ideas sin que eso, porque me voy a que ustedes mencionaron, que José decía que hay que estar, no hay que pelearse con, ¿no? Ni con el oftalmólogo, ni con los optómetras, ni con los ópticos, porque al final de cuentas somos colegas y en la medida de eso, incluso en algunos países donde existe todavía el problema de los niveles de educación diferentes, por ejemplo en el Perú hay optometría técnica y optometría universitaria, y hoy día estamos de alguna manera digamos, en una coyuntura en la cual la optometría técnica, en teoría, desde la perspectiva universitaria, debería tender a desaparecer. Y esto, pues si uno analiza en el contexto del mercado, pues generaría un impacto significativo en el mercado porque los optómetras de nivel técnico formados hace más de 35 años, pues tendrían que ir a la universidad a estudiar nuevamente. De acuerdo al esquema que hay, actualmente pues tendrían que hacer universidad completa, no podrían estudiar parcialmente. Que son problemas de digamos, de cada país y tú tienes que pensar en que siempre debes ir al nivel más alto, ¿sí? Porque cuando yo nivelo para arriba, no nivelo para abajo, pero sin embargo, pues debo conocer y saber que algunos conceptos pueden estar equivocados y nosotros somos de alguna forma los llamados a, digamos, lavar esas cabezas, digamos, diciéndolo de una forma sencilla, para que entiendan de que si ellos adaptan otro tipo de lentes, los mercados se abren, ¿no? Como dice José, hay poca gente que adapta, definitivamente, si hay pocos, yo como empresario diría, pues me conviene ese mercado, me conviene invertir, mejor que sigan esperando las 3 o 4 semanas para que quede el lente, ¿no? Porque como tú decías, José, no es un problema de precio, porque hay algunos productos de óptica que hoy día tienen muy alto valor, pero sin embargo la gente los compra. Eso quiere decir que no estamos hablando de que... Hoy día ya no hablamos de que el lente es caro, hoy día hablamos de que de repente no hay esa accesibilidad para tenerlo en la mano. ¿Es parecido a lo que ocurre en Guatemala, Aldo? Bueno, la accesibilidad es mejor. Sencillamente, sí, definitivamente el lente de contacto tórico viene siendo de mayor valor que el esférico, pero la competencia que hay hace de que hayan mejores precios. Definitivamente, yo creo que el problema no está tanto ahí. El problema es más a que nos animemos,
el problema educativo de que muchos no tienen todavía el soporte ideal para poder adaptar tanto tóricos como rígidos, gas permeable. Pues creo que ahí está uno de los inconvenientes, y nosotros como educadores tenemos un trabajo bastante arduo de involucrar a los estudiantes y también a los profesionales al mundo de los lentes de contacto, que es un mundo muy extenso, el cual le podemos sacar muchísimo provecho. Recuerden de que un optometrista completo debe adaptar lentes de contacto. Es así como que como tuviéramos un optometrista y no quiere adaptar lentes progresivos, oftálmicos. O sea, debemos de estar con el producto que no solamente cumple las expectativas del paciente, sino que también es producto de alta tecnología, que los cuales los lentes de contacto también lo son. Además, digamos, como tú mencionabas, hay lentes progresivos que tienen toda una evolución también tecnológica, ¿no? Hemos pasado ayer justo, la semana pasada, estuve en la presentación de Silor, de productos que entraban al mercado, que era un lanzamiento, digamos, hasta cierto punto global, pero ya no es como antes sucedía, porque que la película se estrenaba en los Estados Unidos, en Hollywood, y para que llegara a Sudamérica, pues, o a Centroamérica, pasaban, no sé, 2 meses o a veces un año. Hoy día las cosas son mucho más inmediatas, ¿no? Eso es beneficio de la globalización. Y no estamos hablando de algo nuevo, ¿no? Estamos hablando de lentes de contacto, de filosofías de la década del 50, ¿no? De los primeros lentes de contacto, y luego posteriormente con el advenimiento de los materiales permeables, pues se cambió un poco la perspectiva y debimos haber ido a mejor, ¿no? Haber alguna forma desestimado ciertas adaptaciones que hoy día vemos que dentro de la contactología especializada pues se retoman y tienen mucho éxito, ¿no? Porque los conceptos de adaptación de lentes gas permeable en la parte especializada, como decía José, los pacientes que ellos les remitían de queratocono, por ejemplo, los podían adaptar con permeables porque eso les daba mejor calidad de visión. Entonces, era un plus adicional a la credibilidad que tenían ellos profesionalmente, y eso beneficiaba de alguna manera también al negocio. Y hablando de lentes especiales, pues la oftalmología también nos ha de alguna manera impuesto nuevos retos, ¿no? Porque los diagnósticos tempranos hoy día de condiciones como el queratocono, por ejemplo, han involucrado cirugías que permiten pues mejorar la biomecánica de la córnea, y al mejorar esa biomecánica disminuir la progresión o el avance de los cambios que produce una ectasia, por ejemplo. Una imagen como la que tenemos en la pantalla es una implantación de anillo, de un segmento de anillo intraestromal que va a cambiar totalmente el perfil de la córnea, que no va a reparar digamos, la visión al 100% del paciente, y que un lente de contacto, ¿sí? En casos especiales, pues va a servirnos para este tipo de adaptaciones. Es frecuente, José, en Nicaragua ya procedimientos como anillos, crosslinking, trasplantes corneales. Sí, anillos, sí. Hay centros oftalmológicos acá que están haciendo muy buen trabajo con ello. Y claro, también el crosslinking lo hacen bastante bien. Tenemos muy buenos resultados. Nosotros mismos, cuando llegó un paciente con queratocono, lo derivamos y después a los 6 meses retorna con nosotros y lo vemos bastante bien estabilizado, una calidad visual mejorada luego de hacerle las correcciones con lentes de contacto, etcétera. ¿Y para qué? Sí, acá sí hay en esa área de cirugía bastante auge, bastante avance, se están especializando para hacer ello, ¿no? Y les va bien, les va bien. Claro, tú has dicho algo importante, ¿no? Se están especializando, porque al final de cuentas sale algo nuevo y tengo que tomar eso nuevo y ver quién es capaz de corregir, o de alguna forma quién es capaz de ayudar a este grupo de pacientes. Lo mismo sucede en Guatemala, Aldo, con el tema de los lentes especiales, porque ha habido un gran auge, ¿no? Y hoy día se habla de especialidad cuando es un lente de contacto y lo único que requiere es conocer mejor la geometría que vas a cubrir, mejor el diseño del lente que vas a usar para poder de alguna manera pues conformar esa superficie que tiene algunas diferencias geométricas, ¿no? ¿Sucede lo mismo en el caso particular de Guatemala?
Sí, claro. El lente escleral, el retorno del lente escleral, como bien lo dices, hace algunos momentos, ya con una tecnología mejorada, ha venido a ayudarnos a solucionar bastantes inconvenientes. Los lentes especiales, en realidad, en Guatemala tenemos dos distribuidores muy fuertes, los cuales no solamente te brindan buena tecnología en sus lentes esclerales, sino también nos ayudan en relación a capacitación. Hemos tenido la oportunidad de estar con ambos en talleres en la universidad. El lente escleral, la adaptación del lente escleral es bastante impactante, sobre todo cuando el paciente o el estudiante no conoce el mecanismo de acción del lente. Entonces, crear esa interacción entre el proveedor, la manipulación del lente, la inserción y la extracción del mismo es bastante importante para conocer el producto y después ver los magníficos resultados que podemos obtener al adaptar estos lentes en casos especiales, como bien mencionabas, queratocono sobre todo. Sí, porque muchas veces sucede que el paciente cuando tú le muestras el lente piensa que es un lente blando por el tamaño, pero cuando tú se lo das en la mano para que él lo vea y lo sienta, el paciente dice, pero es duro, ¿no? Si el paciente se sorprende porque cuando ha tenido el lente en el ojo no lo sentía y la idea equivocada que tenemos o prejuiciosa que tenemos es que el lente duro, entre comillas, duro por la característica de rigidez, pues es un lente incómodo, ¿no? Y nos damos cuenta de que a pesar de ser un lente rígido, termina siendo tan cómodo como un lente de contacto blando. Tiene toda su ciencia detrás para la adaptación, obviamente, no es que es cualquier lente y se adapta de cualquier forma, requiere, como tú dices, pues que las compañías o las empresas que fungen como distribuidoras, pues definitivamente capaciten y sea de efecto multiplicador, ¿no? Porque la educación es eso. Tengo un producto nuevo, capacito, José está en el área de capacitación, sabe lo que es, porque cada producto nuevo que ingresa a la compañía, pues se tiene que hacer una capacitación, primero a un grupo y luego general para que ese producto sea inconsciente colectivo y sepa uno y lo recomiende con toda la confianza del mundo, que es algo que de alguna forma creo que nos hace falta, ¿no? Generar esa confianza en los productos de lentes de contacto, tanto como decíamos, en los lentes de contacto blandos tóricos o en los lentes de contacto gas permeable, inicialmente, digamos, los de diámetro corneal, para ir después, pues, al lente escleral, ¿no? Porque a mí me parece muy paradójico, y no sé si sucede lo mismo en sus países, que algunos profesionales que nunca adaptaron lentes corneales gas permeable quieren adaptar lentes o te dicen que están adaptando lentes esclerales, ¿sí? Sin el, digamos, sin haber pasado por el camino intermedio, ¿no? O sea, nunca adapté un corneal rígido y ahora me voy a poner a adaptar gas permeables, entonces no le encuentro yo, digamos, una correlación, no sé qué opinan ustedes respecto a esto. Claro, o sea, quieren aprender a correr sin saber caminar. Eso es un error. Eso pasa cuando quieren saltar vallas, quieren saltar steps, ¿no? Y no debe ser así. Hay falta de capacitación de ellos mismos, de querer aprender de manera correcta y creo yo que se están volviendo o pasan al área un poco más comercial que otra cosa, ¿no? Cosa que está mal. Definitivamente dijiste es algo muy importante, José. Se pasan al lado comercial o al lado de la moda de adaptar lentes esclerales. ¿Sí? Yo creo de que la importancia de saber qué tipo de lente le corresponde a cada paciente es importante. Si al paciente le corresponde un blando esférico, adaptemos blando esférico. Si al paciente le corresponde blando tórico, adaptemos blando tórico. Si le corresponde rígido gas permeable convencional, adaptémoslo. Si es semiescleral, también. Si es un híbrido o si es un lente escleral, definitivamente no podemos adaptar a todos los pacientes con el lente que nosotros querramos. Nada más, tenemos que en realidad tomar muy en cuenta la topografía de ocular para poder tomar una determinación de saber qué tipo de lente es el que
al final debemos de adaptar, ¿no? Claro, y eso me lleva, por ejemplo, a la etapa inicial de la evaluación del paciente lente de contacto, que es la historia clínica, ¿no? Que muchas veces no encuentras tú la correlación cuando tú dices, bueno, muéstrame la historia clínica, porque a veces te dicen, te llama alguien, no sé si les ha pasado, te llama alguien y te dice, quiero que me ayudes con un caso, ya, perfecto, cuéntame, ¿qué caso es el paciente? ¿Qué edad tiene? ¿Qué tipo? ¿Qué apertura palpebral? ¿Qué diámetro corneal? Y me dice, ah, no, eso no le medí, eso tampoco. ¿Y qué característica lagrimal tenía? Y el tiempo de rompimiento lagrimal, porque si le voy a poner un material, pues debo saber si ese material tiene un ángulo de aumentación medio, bajo o alto, para saber qué estoy enfrentando, qué edad tiene el paciente, toma alguna medicación. Entonces, ahí es donde comenzamos a darnos cuenta de que todo es importante y que finalmente ese antecedente construye finalmente una adaptación. Incluso conocer las soluciones de cuidado y mantenimiento, ¿no? Porque al final yo voy a combinar un lente con una determinada solución. Entonces, no sé si ustedes creen también que la base, digamos, como cuando uno construye una casa, si el cimiento, la base es a veces un poco floja y luego queremos construir sobre eso, pues un conocimiento que va a tener siempre deficiencias. No sé si tú has podido, tú que en el caso particular, José, tú tienes la oportunidad de entrenar profesionales, ¿cómo llegan a ti? ¿Cómo llegan en el escenario en el que tú estás? Ok. Cuando llegamos acá a Nicaragua, pues nos encontramos con un ambiente un poquito pues, de optometría empírica. Optometría un poquito de ese tipo. Sin embargo, la empresa apostó por profesionalizar a nuestros consultorios, equipó a los consultorios mismos, invirtió, tanto en personal como en equipos. Eso hizo pues que nosotros también nos abocáramos a las capacitaciones un poquito más estrictas. No solamente saber, como dijo Aldo perfectamente bien, no es saber elegir el lente de contacto apropiado para cada paciente, para cada defecto refractivo, para cada córnea, para cada lágrima, etcétera, sino también va de la mano con lo que mencionaste, Guillermo, que es la otra parte, la solución. No siempre una solución es la mejor para uno o la mejor para el otro. Entonces hay que saber combinar. A veces, no sé si les ha ocurrido, pero una solución de una marca no es tan buena como tal vez la solución de la otra marca determinada. Y a este paciente le va mejor la otra marca. Entonces, a veces uno tiene que saber combinar de acuerdo al material, de acuerdo a la lágrima, saber encontrar cuál es la mejor, los mejores complementos de ese lente de contacto, ¿no? Porque ese lente de contacto hay que limpiarlo, hay que remetarlo. Ambiente en Centroamérica, demasiado calor, hay que rehidratar la córnea, rehidratar el lente de contacto. Entonces no solamente es solución de mantenimiento, sino también gotas que vayan acorde a la estabilidad de la lágrima, a la estabilidad del lente de contacto y también de la córnea. Y en el caso, yo conversaba hace, no sé, me pierdo en el tiempo en esta pandemia. Yo a veces digo, ¿qué día de la semana es hoy? Y yo me guío por día de la semana, en las mañanas. Algunos días yo estoy haciendo home office, entonces estoy aquí en casa. Y entonces lo que sucede es que yo me voy guiando por el calendario de actividades del menor de mis hijos, porque le voy haciendo seguimiento. Entonces yo estoy ubicado aquí y en la mesa, pues él está del otro lado. Me toca escuchar clase de matemática, clase de comunicación, clase de varias cosas, ciencia y tecnología. Y comparto mucho con él y veo hasta cierto punto cómo van aprendiendo los chicos, ¿no? De menos a más y cómo van grabando conocimientos y cómo es su aprendizaje. Entonces, regresando al tema que habíamos comentado del aprendizaje, tú, Aldo, que estás en la parte de educación, por ejemplo, en el caso particular de los estudiantes, el estudiante, ¿cómo ve el escenario de los lentes de contacto, ¿no? ¿Cómo lo ve desde la perspectiva de él de estudiante futuro profesional? ¿Cómo ve él su futuro en el área de lentes de contacto? Porque yo sé que en optometría, por ejemplo, hay varias áreas de desarrollo. Está la baja visión, está la terapia y el entrenamiento visual, está la salud pública, por ejemplo. Está el área de óptica específicamente, porque hay gente que se va a, digamos, enfocar en la parte del negocio de la óptica.
están los lentes de contacto, y no todos van a ir a un área específica, ¿no? Pero como tú decías, todos al menos deberían saber cómo adaptar un lente de contacto blando esférico, cómo adaptar un lente de contacto blando tórico y cómo adaptar un lente de gas permeable esférico, al menos deberían ser las herramientas básicas, como lo es la refracción, en nuestro caso en particular, para todas las categorías, ¿no? Sin una buena refracción, nada funciona. Ni el lente de contacto, ni el multifocal, ni la terapia. Ahí sí, si no haces buena refracción, estamos muertos. ¿Cómo es en el caso particular de la perspectiva de los estudiantes? Ok, Guillermo, lo que tú dices, se lo digo yo a mis estudiantes, en el sentido de nada les sirve saber todas las características de los lentes de contacto y hacer una buena adaptación del lente de contacto si su refracción está mala. Partimos de la refracción, deben de saber examinar muy bien, ¿sí? Entonces ese comentario también se lo hago yo a mis estudiantes. Bueno, los estudiantes en sí, cuando empezamos con lentes de contacto 1, nosotros tenemos un año de lente de contacto, un lente de contacto 1 y 2. Lente de contacto 1 va dividido más o menos en todo lo que es el área teórica, bastante cargada, porque tú sabes de que es mucha teoría. Y el lente de contacto 2, vamos ya más en cuanto a talleres, hacemos también evaluaciones prácticas. En realidad su evaluación final es práctica. El que no adapta lente de contacto no gana el curso. Sin embargo, al inicio está partido el grupo en dos. Uno, el que tiene miedo hasta de tocarse el ojo, ¿sí? Entonces, este estudiante va a tener mucho miedo de inicio. Y el otro es que ya va motivado y le gusta el lente de contacto, de repente está involucrado también en el área óptica y es mucho más fácil de moldear, pero esa mezcla es muy buena. Siempre tener esa mezcla en los estudiantes es excelente. Les comentaba fuera de cámaras de que recién el lunes pasado tuvimos un taller de lente de contacto y me tocaba monitorear 20 cámaras en relación a adaptación de lente de contacto. Nos estamos reinventando, como le decía José, estamos tratando de hacer todo lo posible porque son casos en los cuales nosotros debemos estar a la par del estudiante y ahora estamos remotamente apoyándolos. Sin embargo, cuando hay buena disponibilidad, hay buena actitud, creo que todo se puede lograr. Vamos paso a paso, van perdiendo el miedo, que es en realidad lo complicado. Cuando pierden el miedo, nosotros les damos las herramientas, como bien tú decías, que empiecen en el área técnica. Nosotros tenemos un área técnica y un área de licenciatura, y en el área técnica por lo menos deberían de salir adaptando muy bien lo que son blandos esféricos, blandos tóricos, blandos multifocales, con ya bastante retroalimentación también del tema de rígidos gas permeables, para posteriormente en el grado de licenciatura especializarse en RGP y en lentes de contacto especiales. ¿De acuerdo? Es un tema interesante porque cuando uno está en la docencia se da cuenta de esas diferencias, ¿no? Y incluso los niveles de conocimientos que traen los estudiantes, porque cuando llegan a lentes de contacto no están en el primer semestre, ya han avanzado un poco más en su carrera. Entonces, tenemos una responsabilidad importante, ¿no? Porque es la salud visual de los pacientes, los ojos de los pacientes, y colocar un objeto extraño en el ojo de un paciente siempre es tarea de mucha responsabilidad. No tarea difícil, sino tarea de mucha responsabilidad, porque las gafas, de repente, una gafa mal graduada me podría producir una cefalea, me podría producir diplopia, y más allá de perder un poquito de dinero, pues no. O iré a reclamar y me cambiarán la gafa y se acabó el problema. Pero en el caso particular de los lentes de contacto, una mala adaptación pues puede causar problemas oculares desde lo más sencillo, desde lo más simples, como un enrojecimiento, hasta una úlcera bacteriana, que ya estamos hablando de algo realmente serio, ¿no?
En el caso particular de los problemas y el manejo de problemas o la solución de problemas o la solución de conflictos, ¿cómo hacen ustedes, José, con estos pacientes que llegan a consulta? Porque en todo escenario existen los pacientes que no cumplen indicaciones, ¿no? Tú le dices un mes y el paciente, sobre todo en el caso de los cosméticos están adaptados al gusto del cliente, ¿no? Entonces ahí sí, ¿cómo hacen ustedes, por ejemplo, en este caso para reeducar a los pacientes? Ok, creo que llorar. Algo que me acaba de pasar hace poco, es más, la semana pasada llegó un cliente, usuario de lentes de contacto que no distribuimos nosotros, porque donde estaba, donde los compraba, pues no tenían esa graduación. Llegó a nosotros y pues ingresa a la consulta, empiezo a hacer consultas del caso, todavía no había evaluado los ojos, pero le empiezo a preguntar cosas y viene y me dice, lo que yo necesito es un -1 para mi ojo derecho y -0,75 para mi ojo izquierdo. Ah, qué bien, es la misma grabación pasada. No, 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 no. Yo usaba -0,50 en el ojo derecho y -0,75 en el ojo izquierdo. Ah, entonces se evaluó y ahora ya sabe que tiene -1. No, no, como que no. Es que, ¿qué pasa? Como también uso anteojos, yo tengo mi lente de contacto, me puse mis anteojos encima y como mis otros lentes tienen -0,50 en el ojo derecho, más el 0,50 en el ojo derecho del lente de contacto, tengo -1, entonces veo perfecto con eso. ¿Y entonces qué hizo? Ah, no sabe, doctor, qué hice. ¿Qué hizo? Me puse un lente de contacto -0,50 y encima de ese lente le puse el otro -0,50 y con ese estoy viendo perfecto. Ha hecho ese experimento un ratito para verlo. No, hace como una semana que vengo usando así y me siento muy bien y no me molestan y no me pasa nada. Reviso y efectivamente el hombre tenía los dos lentes de contacto puestos en el ojo. Y me pregunte y respóndanme ustedes, por favor. Ojos no rojos, no lagrimeo, no incomodidad, no fastidio. Si yo le hago mi speech de protocolo de cuidado con él, me va a decir, no me sirve porque aquí a mí me funciona así. Por supuesto, le dimos un lavado de cerebro, le dijimos que estaba haciendo mal, que en todo caso debía de haberse quedado solo con los anteojos o las gafas, etcétera. Pero también a veces hay pacientes que tienen unos ojos que yo no sé qué tienen y no les pasa absolutamente nada. Tengo pacientes que vienen con los mismos lentes de contacto, durmiendo en contacto 5 o 6 meses y no les pasa nada. Y yo no entiendo. Me rompo la cabeza y no pasa absolutamente nada con ellos. Los evalúo y la córnea está casi intacta, por no decir intacta, y solamente llegan porque ya empezaron a sentir un poquito de molestias. Y eso quiere decir que después de 5 o 6 meses ya creen que lo deben de cambiar. Esas cosas aquí sí se nos están viendo últimamente más seguido, y más con esto de la pandemia, la gente no sale de su casa o no salía de su casa y se han quedado con esto por mucho tiempo, y los que duraban un mes duran 5 meses o 6 meses, etcétera, ¿no? Y esas son cosas que nos están ocurriendo, independientemente de otros casos que ya en su momento los hemos contado, especialmente el de contacto cosmético, que son casos que no los entiendo, pero pasan, ¿no? Sí, no, es un escenario, digamos, atípico para todos. Yo he tenido la suerte, sí, que como yo tengo una práctica, digamos, solo de lentes de contacto, los pacientes tienen mi teléfono, que el mismo número telefónico lo tengo de toda la vida, el número celular, entonces ellos probablemente lo tienen. Y si no lo tienen, me googlean, y si no me googlean, me buscan en Facebook y me encuentran, ¿sí? Porque en el mi teléfono está en el Facebook. Entonces, los pacientes llamaban y te decían que querían cambiar los lentes, te decía, espérate, déjame averiguar, porque en la primera etapa de la pandemia no funcionaba nada. O sea, ni siquiera había el distribuidor avezado que se atrevía a vender un par de cajitas de lentes. Pero en la medida que pasaron los meses, pues ya se fueron, digamos, con ciertos protocolos. Podías comprar directamente por teléfono, hacías recojo con algún tipo de sistema de reparto, y lo que hacía yo era repartirle el lente directamente a la paciente y decirle, mira, vamos a citarte en un mes, tú ya eres usuaria, pero igual vamos a seguir bajo el mismo protocolo, no queremos que te ocurra nada, porque el paciente, como dice José, lo que sucede es que el paciente no siente nada, entre comillas, pero en el mediano y largo plazo, las alteraciones fisiológicas que él no ve pueden pasarle factura, ¿no? Entonces, y yo creo que el paciente no cumplidor es el más serio en una consulta. No sé si en tu experiencia
Aldo también tiene ese grupo de pacientes que son caso serio, cosa seria y caso serio. Claro, creo que en todas partes del mundo hay el paciente que no sigue instrucciones o sencillamente, como no le pasó nada, va a seguir usando el lente de contacto como más le conviene, porque en realidad es así. Muchas veces se utiliza el lente de contacto más tiempo o el paciente lo usa más tiempo por razones económicas y como al paciente no le pasó nada, entonces ya empiezan los conflictos en relación a los reemplazos de los lentes de contacto. Y eso es un tema crítico de contar. ¿Por qué? Porque en primer lugar, ni los profesionales de la salud visual se han puesto de acuerdo en relación a qué reemplazo es el de determinado lente que venden a veces en la misma avenida o calle y al paciente lo confunden, ¿no? Por venderle en X óptica le dicen de que la caja de lentes de contacto o cada lente de contacto le va a durar 3 meses, cuando en realidad la vida del lente de contacto es de 1 mes o de 15 días, imagínense. Si nosotros mismos, como profesionales de la salud, no llegamos a ese consenso en realidad de darles el reemplazo adecuado para que el paciente lo use, imagínense ellos, ¿no? Si le dijeron que eran para 3 meses y en realidad eran para 1 mes, el paciente los va a usar 6 meses. De sencillo. La verdad es de que en un alto porcentaje, eso creo que es a nivel mundial, por lo menos en Latinoamérica, no me dejarán mentir que así es. La mayoría de usuarios de lente de contacto hacen un sobreuso de lente de contacto mayor cantidad de tiempo. Y definitivamente en el ínterin vemos muchísimo, ¿no? Vemos mucho en relación a que el lente de contacto no utilizan solución multipropósito, usan agua pura, algunos pacientes utilizan saliva para humedecer el lente, se han visto cosas relativamente tremendas, ¿de acuerdo? Y definitivamente nosotros como profesionales de la salud visual, nuestro deber es educarlos, indicarles cuál es el reemplazo que deben de utilizar, y aparte de eso también indicarles qué puede pasar si no siguen las recomendaciones. Ese es un aspecto crítico, ¿no? Yo creo que en la adaptación de lentes de contacto a veces dejamos muy suelta esa parte del mensaje, ¿no? Nos concentramos en la adaptación en el lente, pero no nos concentramos en el, digamos, en nuestro paciente en el tiempo, ¿no? Porque al final de cuentas, ese paciente que viene hoy y le comenzamos a adaptar lente de contacto, inicia una adaptación con nosotros, eso quiere decir que la fecha de inicio, pero no es que la adaptación termina cuando el paciente se va, la adaptación va a terminar en el escenario en el cual el paciente deje de usar los lentes, porque mientras los use, sigue siendo alguien que depende de la consulta para la salud de sus ojos, porque ustedes son los que están a cargo de la adaptación. Y yo creo que, como decías tú, Aldo, hay una doble responsabilidad porque, como tú decías, algunos colegas le dicen al paciente por no perder la venta, que es algo crítico, que ese lente que tú le dijiste que era de 1 mes, porque así dice el fabricante, que se debe reemplazar cada 30 días, el de la otra esquina le dijo que no, que ese lente le puede durar 3 meses y el paciente lo va a durar 3 meses más, ¿no? Como tú decías, de 1 pasó a 3 y de 3 pasó a 6. ¿No? Y el paciente dice, bueno, estas cajitas me rinden porque tengo 6 pares de lente de contacto para los próximos 2 años y medio, ¿no? Entonces, le estoy sacando el máximo provecho a nuestro dinero y como en América Latina nos han hecho el cuento de que somos muy pobres, entonces buscamos siempre esas, entre comillas, economías, con lo que no deberíamos economizar, ¿no? Porque con la salud de los ojos no deberíamos hacer economías realmente. Entonces, son aspectos importantes, ¿no? Que tenemos, como ustedes decían, no es, digamos, Nicaragua, no es Guatemala, no es Perú, no es Colombia, no es en general, creo que es una generalidad el error que nosotros mismos cometemos profesionalmente en hacer recomendaciones que no están alineadas con las recomendaciones del fabricante, ¿no? Que el lente le puede durar, el lente le podría durar 1 año, porque en los lentes cosméticos vemos el ejercicio de cómo duran los lentes, pero si esa duración va de la mano con mayor riesgo, yo le digo a los estudiantes, mira, la cosa es muy simple.
Si tú ves el semáforo en rojo y cruzas la vía, el riesgo de que te atropelle un auto es muy alto. Si tú cruzas la vía con el semáforo en color verde hacia ti, el riesgo de que te atropelle un auto todavía existe. Eso quiere decir que en el caso eventual de que tú cruces con la luz a tu favor, alguien distraído se podría pasar la luz roja y te atropella. Eso no le quita el riesgo. Pero si yo no minimizo el riesgo no cumpliendo las indicaciones, me estoy exponiendo a un riesgo mayor. ¿Qué sucede ahora? Nos ha sucedido, aquí estamos en todo el comentario de la semana pasada, por ejemplo, ha sido que en una reunión clandestina, en una discoteca, han muerto 13 personas porque llegó la policía a hacer un operativo. Y entonces la gente desesperada por escaparse, pues aprisionaron, porque era una discoteca que estaba en un segundo piso, aprisionaron a la gente que estaba adelante porque la puerta, en vez de abrirse para afuera, se abría para adentro. Entonces llegó toda la gente a la escalera y los que estaban atrás empujaban a los de adelante y han fallecido 12 muchachas jóvenes, algunas de ellas menores de edad y solamente un hombre, porque decían que los que estaban arriba, que eran mayoritariamente hombres, comenzaron a empujar a la gente hacia abajo para poder salir, para abrir la puerta. ¿Qué sucedió? O sea, ha habido críticas, ¿no? Que ¿por qué la policía actuó? La policía actuó básicamente porque hay un estado de emergencia y están prohibidas ese tipo de reuniones en la noche donde te expones a mucho riesgo porque estás sin mascarilla, estás cerca, estás bebiendo licor y no es que seamos básicamente, digamos, contrarios a tomarse un trago, a reunirse con los amigos, porque lo hemos hecho prácticamente siempre. Sin embargo, sabemos que hay situaciones en las cuales no se debe hacer. Y este momento es un momento en el cual no se debería hacer. Y lo mismo sucede con el paciente. El paciente sabe, porque si tú le dijiste que 30 días y el otro le dice que 3, alguien le está mintiendo. Alguien no le está diciendo la verdad porque el doctor me dijo 30 días, pero acá me han dicho que 3. Le compro el de 3 porque me rinde más el dinero. Pero yo sé que me está mintiendo. Es como que el que compra medicamentos en la calle y sabe Dios qué procedencia tienen, o si están vencidos, o si no son el medicamento original, es un placebo, es harina en una pastilla. Entonces, yo creo que en este tipo de situaciones, pues tenemos que tener una gran responsabilidad en tratar de educar a nuestros pacientes, ¿no? Educarlos para que no ocurran problemas, educarlos para que tengamos la conciencia tranquila, porque es otro aspecto importante. Yo le dije al paciente, lo correcto es lo que es. Si el paciente no hace caso, en parte es mi responsabilidad porque no le vendí un buen mensaje, y la otra parte es velar por la salud ocular del paciente, ¿no? Es un tema crítico, yo creo, en la adaptación. Por suerte, las úlceras infecciosas tienen una tasa muy bajita, del 0.4%, que es 4 de cada 10.000 personas. Es una tasa baja, pero como les decía, el cruzar la vía con el semáforo en rojo te multiplica el riesgo. Si lo cruzas en verde, tienes riesgo, pero es menor. Entonces, se trata de minimizar riesgo. Entonces, en esta parte yo creo que ustedes nos comenten algunas recomendaciones en función a su experiencia de manejo de estudiantes, de manejo de profesionales, ¿sí? Para que podamos tener un mensaje a nuestros colegas que nos escuchan a través de toda la región, desde México hasta la Patagonia. José. Ok, bueno, que nosotros los profesionales de la salud visual, que entendamos que los lentes de contacto los tenemos que adaptar, y adaptar no solamente es ver la potencia óptica de la gafa o del anteojo, de la refracción dada, y luego transcribirla o pasarla a lentes de contacto, sino que tenemos que ver si el paciente realmente va a hacer uso y buen uso de los lentes de contacto. Saber si puede esta persona entender y comprender que hay que tener más allá de solamente ponérselos, saber que tiene que cuidarse no solamente él, sino también cuidar el lente de contacto, con sus líquidos, con el cambio o recambio en los tiempos apropiados, con saber ir al profesional adecuado cuando sienta alguna molestia y no esperar y saber qué cosa pasará mañana, si es que le pasa o no, ir a su profesional competente para que pueda atenderse. Y nosotros mismos, entender
que tenemos que hacer un buen trabajo, una buena historia clínica, una buena conversación, irnos más al área comportamental, ver las actividades físicas del paciente, qué es lo que está haciendo, sus hobbies, su trabajo, a qué se dedica, para poder saber si esta persona es un candidato idóneo al uso de los lentes de contacto. Y repito, si es que este paciente puede comprender que nuestras recomendaciones van a ser escuchadas. Si creemos que no las va a escuchar, que no las va a seguir, en mi caso prefiero dar un paso atrás, porque la responsabilidad de poner un objeto extraño en el ojo es muy grande. No es, como dijiste, Guillermo, poner un anteojo, me siento mareado, me lo cambio, me lo quito, lo cambio y se acabó y ahora está viendo bien. Si atacamos la córnea y la tocamos y pasa algo, ya no se puede dar marcha atrás. Entonces la responsabilidad es compartida, nuestra, muy grande, y del paciente, hacerlo entender y comprender, pues meterle el chip de que tiene que hacer las cosas correctas o lo mejor que se pueda, y si no, solicitar apoyo al profesional para que lo pueda ayudar, aconsejar o corregir o rectificar lo que pueda estar pasando. Ok, gracias, José. Aldo, cuéntanos. Okay. Bueno, mis recomendaciones acá van divididas en tres. Una, como docente. Como docente tengo la responsabilidad de brindar la información adecuada a mis estudiantes para que mis estudiantes lleven una buena formación y así ellos mismos formar también a sus pacientes, ¿no? ¿Ok? La segunda va como profesional de la salud visual. Como profesional de la salud visual, mi obligación es hacer un buen examen visual, pero sobre todo, y aquí entre comillas, el seguimiento que yo le dé a este paciente es muy importante. No dejar hasta que el paciente regrese con inconvenientes, sino que yo, al hacer la adaptación, yo darle el seguimiento, citarlo de nuevo para poder saber si la adaptación fue buena. Y el estudiante definitivamente que tiene mucho hambre de triunfar, tiene mucha hambre de poder ser un profesional, debe de tener la consigna de capacitarse lo más posible. La capacitación es clave para el desarrollo de cualquier profesional. Entonces, la capacitación nunca está de más. Ustedes como profesionales y que han estado en muchos seminarios, en muchos congresos, recuérdense de que nosotros entramos a alguna plática y de repente vemos el tema de la plática y tal vez no nos seduce tanto y éramos, pues no, el tema ya lo conozco, y resulta que en el transcurso de la exposición hay algo que valió la pena, ¿sí? Y que nos alimenta muchísimo. Entonces tenemos que ser muy humildes también, siendo profesionales, y no creernos que no la sabemos de todas. Siempre vamos a tener que tener una buena retroalimentación para ser mejores profesionales cada día. Muchas gracias, Aldo. Y definitivamente sí, la educación es un proceso continuo. Eso significa que, es más, en este tipo de actividades profesionales, pues hay un aprendizaje continuo. La industria evoluciona y nos da productos nuevos con cierta frecuencia. Eso involucra pues que tengamos que aprender y reaprender cosas continuamente. Así que esto es una invitación, y este espacio pretende básicamente dar un pequeño espacio, una ventana, para que los profesionales nos comenten sus experiencias, nos comenten temas de los cuales están interesados, nos comenten propuestas, porque también es importante escuchar propuestas de otros profesionales, porque como decía Aldo, a veces esa frase que no habías escuchado, esa imagen que te llama la atención, ese concepto que te hace recordar conceptos anteriores, es como yo tenía un profesor que decía, mira, el conocimiento es como cuando tú construyes algo y tienes un árbol en el cual en las ramas pones niveles de conocimiento. En algún momento de tu vida logras integrar todo. Y cuando eres capaz de explicar algo y tú mismo te sorprendes de lo que estás explicando, te das cuenta que has aprendido, que ese aprendizaje se ha fijado en ti. Mientras tanto, vas a tener mucha información que vas a ir acumulando como un fichero, y en algún momento la podrás hacer tuya y como decía Aldo, pues
Este espacio lo que pretende humildemente es tratar de llevar esta información a los colegas en la región. Hoy día tenemos la gran suerte de que también es un formato de video, así que queda guardado en el YouTube. Nos veremos en 10 años, de repente diremos, mira las barbaridades que dijimos en el programa ese. ¿Y por qué? Porque en ese momento de repente era vigente y en 10 años, sabe Dios si los lentes de contacto de repente todos serán smart lens y serán lentes con Wi-Fi, con Bluetooth y hasta, no sé, tendrán características especiales que tendremos en su momento que aprender a manejar. Así que yo quiero agradecerles por su participación el día de hoy. Muchísimas gracias a ambos por tomarse el tiempo de participar de este programa. Ha sido una charla muy simpática, muy agradable, la he disfrutado mucho, así que les cedo los micrófonos para sus palabras finales a nuestros colegas de la región. José. Ok, Guillermo, muchas gracias. Yacle, igual. Para la Franja Radio, muchísimas gracias por crear espacios como este, y como dijo Aldo muy bien, la retroalimentación tiene que ser constante. El profesional que no se capacita, que no aprovecha los seminarios o los congresos para ir y capacitarse, pues se va a quedar atrás. Es hora de que nosotros entendamos que los conocimientos nos están esperando y depende de nosotros ir a adquirirlos. Gracias Latinoamérica, Guillermo, Aldo, un gusto, un placer. Nos vemos. Gracias, José. Aldo. Bueno, gracias nuevamente, Guillermo, por la invitación. Siempre es un gusto poder estar con ustedes en Franja Visual Radio. Yacle, muy importante para la educación en lentes de contacto. Y José, qué gusto volverte a ver, saber que están bien todos. Un saludo para todos los profesionales de la salud visual en Latinoamérica. Espero que estén muy bien y nos seguimos escuchando. Sí, y esto es parte de una iniciativa justo, digamos, asociada a la pandemia, que es esta iniciativa de TLC, que es Teach, Learn and Connect, que es básicamente enseña, aprende y conecta, ¿no? Que es parte del concepto, digamos, filosófico y Yacle de educación que tenemos. Y me gustó mucho algo que comentó José, que dijo que no deberían quedarse atrás y nosotros hacemos ese esfuerzo por tratar de que nadie se quede atrás. La educación está ahí, la información está ahí, los comentarios están ahí. Podremos tener, digamos, alguna discrepancia con algunos conceptos, pero pues es parte de la educación, es parte del conocimiento, el discrepar, no es porque tengamos todos que hablar el mismo idioma exactamente, pues tendremos algunas otras, digamos, principios filosóficos en función de nuestra experiencia, lo cual también es importante. Y este espacio lo que pretende es ese compartir. Así que, nuevamente, muchísimas gracias a José Andrés Lai, colega peruano que, como él comentó, está 15 años en Centroamérica, pero no tiene dejo, ¿no? Eso es lo particular de José, se ha mantenido con su dejo neutral. Y Aldo, pues, que tuve la oportunidad el año pasado de estar juntos en el evento que organizaron por los 40 años de Yacle en Guatemala. Fue un placer haber visitado Centroamérica como puerta de ingreso a Guatemala, así que ya habrá en los próximos años pues oportunidades de estar juntos nuevamente. Un gran abrazo para ustedes y nos escuchamos la próxima semana.